usted quiere construir una casa y usted dice, voy a construir una casa, ya sé cómo quiero construirla. Voy a ir a la ferretería a comprar los materiales que yo me imagino voy a necesitar. Voy a contratar a un amigo mío para que venga y me ayude a pegar los blocks. Yo conozco un carpintero para que venga y me ayude a hacer carpintería. Y como yo sé la casa que quiero, yo mismo la voy a diseñar. ¿Cuánto cree que dura esa casa? ¿Muchos años? ¿Estará bien o no? ¿Sí o no? ¿Aló? No. Usted para construir una casa llama a un arquitecto. El arquitecto busca un ingeniero. El ingeniero busca otro ingeniero. Y luego cuando todos los expertos han hecho los diseños, han pedido los permisos, vienen las inspecciones. Pero no solamente eso. Ahora hay que contratar a un maestro de obras. El maestro de obras ni siquiera se atreve a hacerlo solo. Ahora necesita contratar operarios. Cuando todos los operarios están trabajando, el ingeniero tiene que venir a supervisar la construcción. Si para construir una casa necesitamos tantos expertos, ¿quién dijo que nosotros para construir una familia podíamos hacerlo por instinto? ¿Me explico? Yo tengo que darme la oportunidad de aprender cómo hacerlo, de escuchar cómo se edifica una familia. Lea buenos libros, escuche buenos programas, venga a la iglesia siempre, escuche cómo otros lo hacen, reúnase con familias que llevan años edificando familias y pregúnteles cómo lo han logrado, qué errores cometen. Lo primero que uno descubre es que los problemas que uno tiene son los mismos que tienen todas las familias. Eso nos consuela, pero cómo lo hemos resuelto, eso lo da el carácter, en la capacidad de humillarnos y de rendirnos al Señor. ¿Cómo vencer la amargura y cómo tener un corazón sano? ¿Cuál es el efecto que tiene la amargura en mi corazón? ¿Cómo llegó la amargura al corazón? Y cuando se instala, ¿cómo la saco de mi alma? Este se llama el lenguaje del perdón. Cierre sus ojos. Padre, permítenos que estos días podamos crecer en hermosa tarea de edificar familia. Abrimos nuestro corazón para que tú lo examines y que tú nos ayudes, Señor, a recorrer el camino de perdonar y de ser perdonado. Danos la mejor actitud para poder regresar a casa y vivir de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la amargura? ¿Cómo llegó la amargura? Cuando usted es ofendido, cuando usted se ofende, cuando usted le hiere algo, si usted retiene el dolor más de la cuenta, se convierte en resentimiento. Jesús estableció cuánto tiempo yo puedo retener el dolor de la ofensa. Él dijo, no dejes que el sol se oculte sobre tu enojo. ¿Cuántos días yo puedo retener el dolor de una ofensa? ¿Cuántos días dijo Jesús? Ni uno. Antes de que la noche llegue, yo tengo que sacarme el dolor. Si yo no me saco el dolor de la ofensa, no me saludó, no me dijo, el pastor no me dejó entrar, me cerró el portón en la cara. Yo esperé que mi papá me dejara una herencia, todo se la dejó a mi hermanillo, el favorito. Yo esperé que mi hermana respondiera de una manera y me decepcionó. Yo esperé que me nombraran, yo que le fui fiel, nunca le fallé y nombró a ese otro. Puntos suspensivos. Todos vamos a ser decepcionados. En algunos momentos vamos a ser decepcionados por los más cercanos. Lo amé, le fui fiel y se fue con otra. O ella se fue con otro. ¿Cómo pudo hacer eso? En estos días recibía el mensaje de alguien que estuvo luego de escuchar una de estas conferencias y ella dijo, lo amé por 7 años, tenemos 2 hijos maravillosos, le fui fiel, me fue infiel. ¿Cómo perdonar una infidelidad si duele tanto? ¿Cómo olvidarlo si eso duele tanto? ¿Cómo olvidarlo si yo me entregué totalmente? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy para vivir lo que hemos llamado el lenguaje del perdón.
Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. De que ninguna raíz amarga brote. Luego que brota, entonces causa dificultades. Y luego que causa dificultades, corrompa. El término corrompa es lastime, hiera, ensucie las relaciones con muchos. Si yo retengo el dolor más de la cuenta, se convierte en amargura. Si yo retengo la amargura más de la cuenta, si yo retengo el dolor más de la cuenta, se convierte en resentimiento. Si retengo el resentimiento más de la cuenta, se convierte en amargura. Hay quienes se amargan solos. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Eran dos hermanos y los dos fueron a presentar su ofrenda delante de Dios. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Caín presenta la ofrenda delante de Dios y la presenta Abel. Dios ve con agrado la ofrenda del hermano menor Abel y Caín retiene la amargura en el corazón. Si yo retengo la amargura en mi corazón, va a lastimar mis relaciones, voy a entrar con deseos de venganza. Eso no es justo, me hirió, me traicionó. No, las cosas no quedan así. Y en el caso de Caín, termina matando a su hermano. Siempre me pregunto, ¿qué le hizo Abel a Caín? ¿Qué le hizo? Nada. Simplemente Caín se comparó con su hermano. Quiere decir que yo puedo amargar mi vida solo. Y yo puedo amargar mi vida porque comienzo a compararme. Porque a este punto suspensivos le va bien y a mí me va mal, decía el salmista. Otro ejemplo es Esaú y Jacob, dos hermanos. El problema no eran los hermanos, el problema eran los padres. Porque uno tenía por favorito, el papá tenía por favorito a Esaú y la madre tenía por favorito a Jacob. Esto hizo que hubiese rivalidad entre ellos y la última traición del hermano menor es que le roba la bendición del padre. ¿Quién lo tramó? La mamá lo tramó todo. Esaú se llena de tal odio y amargura que dice: estoy esperando que muera mi padre para matarte a ti. Y esto hace que el hermano Jacob se vaya por más de 30 años fuera de casa por temor al deseo de venganza de su hermano. Surge la pregunta, ¿qué es la amargura? La amargura es rehusar, perdonar la ofensa que me has hecho. Lo alimenta el orgullo y el corazón herido. El problema de la amargura es que crece hasta destruirlo todo. La amargura es el deseo de venganza y odio que no logran nada y consumirán todas nuestras fuerzas. ¿Cómo yo puedo saber que mi corazón está amargado? Cuando aquella imagen viene a mi mente muchas veces y quiero que se haga justicia, porque no estuvo bien. Mi corazón está amargado. Cuando perdí la paz, cuando me despierto en la noche con ese resentimiento y ese deseo de venganza, y nos levantamos muchas veces en la madrugada diciendo: Señor, haz justicia, devuélvele multiplicado conforme a lo que ha hecho. ¿Alguno ha tenido ese sentimiento en algún momento? ¿Aló? ¿O solo yo? La amargura produce aflicción, disgusto, desagrado, dolor, recelo, angustia. Daña primero mi vida y perjudica a los que están a mi lado. Hace varios años atendí a alguien que dijo: yo disciplino a mi hija hasta sacarle la sangre. En primer lugar le dije: señora, eso es agresión y es delito. Dice: pero es que yo no quiero que a ella le pase lo que me pasó a mí. Lo que le pasó a ella amargó su corazón. ¿Y quién es la víctima? La hija. Estaba dando una conferencia como esta en un congreso de 3 días. El segundo día, esta joven linda de unos 16 años se sienta frente a mí, una bella presencia física, pero de un rostro duro y de una mirada inexpresiva. Yo me atreví a preguntarle: disculpe, ¿y quién le robó su sonrisa?
a riesgo de que me dijera cualquier cosa. Ella me mira y me dice, yo tenía 9 años cuando él se fue. No le importa si tenemos qué comer o dónde vivir. Me dije que lo odiaría el resto de mi vida. ¿De quién está hablando? Del papá. La siguiente pregunta a ella fue, ¿sabe tu papá que lo odias tanto? Entonces ella responde desde su amargura y dice, no sé y no me importa. Esa es su respuesta. No sé si mi papá lo sabe o no, no me importa si lo sabe o no, pero lo seguiré odiando. La pregunta que surge es, escuche la siguiente pregunta, ¿en qué momento de la vida yo tengo el derecho de renunciar a la amargura que llevo por dentro para comenzar a construir mi propia vida? En segundo lugar, ¿qué me está robando este sentimiento de dolor amargo que llevo por dentro? ¿Qué me está robando? Cuando yo miré a esta joven dije, ¿algún chico se enamorará de ella? No, le será difícil que alguien se enamore de ella. Es más, va a espantar a todos los muchachos. ¿Por qué? Porque en los muchachos más mirar a su papá, a ella le será difícil creer en la felicidad y en el matrimonio, a menos que sane su corazón. Este sentimiento de amargura produce desequilibrio emocional, deseos de venganza, dolor, frustración, relaciones rotas. En el libro El lenguaje del perdón hay un ejemplo de una joven. Todas las historias son reales, están distorsionadas en tiempo, en algunos elementos para proteger la privacidad de quien cuenta la historia. Ella dijo, yo nací en una familia donde mi papá agredía a mi mamá. A los pocos años mi papá se divorcia de mi mamá, pero llena su corazón de amargura. Mi mamá se llega a casar con un hombre bueno que viene a llenar el vacío de mi alma. Se convirtió en el padre que yo nunca tuve. A los 14 años, él muere. A los 20 años encuentro un hombre maravilloso del que me enamoro, que me ama. A los 22 años nos casamos. Él me trataba como una reina. Era respetuoso, gentil, amable, complaciente, me amaba. Nuestra relación era mágica, era hermosa, era bella. Hasta que nació nuestra hija y nuestras fuerzas comenzaron a ser consumidas por apoyar, ayudar a nuestra hija a crecer. De repente, sin que yo me diera cuenta, la amargura que yo vi reflejada en mi mamá comenzó a manifestarse en mí y comencé a tratar a mi esposo de manera grosera, tosca, hiriente, y sin darme cuenta me fui apartando de él. El otro día él me dijo, no soporto más, no importa lo que yo haga, no importa cuánto yo te complazca y no importa cuánto yo te ame, la amargura que tu mamá tenía te ha atrapado a vos. Dice, estoy a punto de perder al hombre más maravilloso que yo conozco, porque he dejado que la amargura que un día vi reflejado en mi mamá, hoy se manifiesta en mi vida. ¿Qué me pasa? Es su pregunta. Ella no solamente es la víctima de la amargura, sino que ahora está viviendo una actitud que refleja el ambiente en el cual ella creció. Si yo dejo que mi corazón se amargue, viviré en soledad, en relaciones rotas, en una insensibilidad terrible, en inmadurez, en rechazo. Escuché a una madre decirle delante del papá, su papá se acuesta con prostitutas y él merece que esta familia lo odie por lo que ha hecho. El niño de 4 años gritaba tapándose los oídos diciendo, mamá, por favor no, por favor no. Lo que el hijo estaba diciendo es, no importa lo que papá haya hecho, es mi papá. Pero ella, controlada por el sentimiento, el deseo de venganza, estaba maltratando el corazón de su familia. Deténgase, deténgase. Yo tengo que sanar mi corazón y pedirle a Dios que me ayude a encontrar la libertad. ¿Por qué perdonar? Escucha la razón fundamental de por qué perdonar. Mateo 6, 14 y 15.
Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando yo leo este texto, llego a la siguiente conclusión. Yo puedo tener 20 años de venir a la iglesia, ser el pastor de la iglesia, ocupar un puesto importante. Yo puedo dar mis riquezas a los más necesitados, pero si mi corazón está amargado por lo que alguien me dijo o hizo y yo no lo perdono, dice que Dios no puede perdonar mi falta. Es impresionante. ¿Por qué perdonar? Porque es el primer requisito para encontrar perdón. Yo necesito entender en qué consiste el amor. El amor consiste en que Jesús, conociendo su historia y la mía, decidió venir a la cruz del Calvario a morir y llevar el pago de mis errores sobre sus hombros para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser encontrados puros y sin mancha. Eso es amor. Cuando yo me dejo amar por Dios, es cuando puedo empezar a amar a los que están a mi lado. Cuando usted se enamora, idealiza a la otra persona. Cuando usted se casa, dice que lo estafaron. ¿Por qué dice que lo estafaron? Porque dice, me prometieron 1000 cosas y me dieron otra cosa. No, es que nos casamos. Cuando nos casamos, las imperfecciones salen. Y se requiere una dosis de perdón muy alta para perseverar casados. Hemos tenido que aprender a perdonar y a disimular nuestros errores. ¿De dónde se saca ese nivel de tolerancia alta? Se saca cuando yo aprendo que Dios me ha perdonado muchas veces. Hay un capítulo en el libro que le llamo No pasa nada. Ese capítulo es Jimmy y Aida, mis amigos de Ecuador. Son expositores extraordinarios. Hay un libro o 2 libros de ellos ahí. Son amigos que amo mucho. Comencé a estudiarlos porque cuando ellos enseñan, pelean aquí adelante. Por ejemplo, Jimmy dijo, hace 7 años, y ella dice, no fue hace 7 años, Jimmy, fue hace 5 años. Y Jimmy insiste, dice, eso fue hace 7 años, pero Jimmy, yo sé que fue hace 5 años. Y como la mujer siempre tiene la razón, fue hace 5 años. Pero eso es pequeño. Ellos pueden discutir aquí y pueden discutir en una comida. Pero cuando yo miro a mis amigos discutir, al minuto siguiente veo que tienen una paz profunda, que no hay resentimiento, que no hay amargura. Y yo dije, esto tengo que investigarlo. ¿Cómo lo han logrado? En una conferencia yo tomé la libertad de sacar mi celular y comencé a grabarlos. Y eso es lo que escribo en el libro, no pasa nada. Un día estábamos comiendo y comenzaron a discutir mis amigos. Pero al minuto siguiente estaban hablando, actuando, caminando, como si nada hubiese pasado. Y yo dije, no puede ser, aquí parece que no pasa nada. Yo les dije, ¿de verdad no pasa nada? Aida me dijo, sí, Sixto, claro que pasa. Y cuando llegamos a la habitación yo le digo, Jimmy, pero me dolió la forma en que me contestaste. Y él me dice, pero es que vos te pones a oponerte a lo que yo estoy diciendo. Dice, y hablamos del tema. Pero hace muchos años me di cuenta que yo nunca voy a poder cambiar a Jimmy. Entonces decidí que no pasa nada. He aprendido a amar a Jimmy así como es. Y yo dije, wow. La epidermis, es decir, el nivel de tolerancia que ellos tienen para vivir juntos es alta. Yo en el libro digo, yo no lo tengo. Es decir, a mí me duele cuando alguien me hace algo, me duele y tengo que trabajarlo para que no se convierta en amargura. Pero creo que muchas relaciones de matrimonio y de familia se rompen porque nuestro nivel de tolerancia está muy bajo y está muy bajo cuando hemos sido muy heridos.
Yo tengo que aprender a detenerme y a sacar la amargura del corazón. ¿Qué es perdonar? Del perdón hablamos mucho, pero no sé si lo entendemos bien. Perdonar es renunciar al derecho de herirte por lo que me has hecho. Esta definición la da Archie Baldar. Perdonar es renunciar al derecho de herirte por lo que me has hecho. Hace muchos años ayudé a alguien. Cuento esta historia en el libro. Le di la mano, lo apoyé, lo animé, le ayudamos a fortalecer su trabajo y un día me demanda. Y yo dije, pero yo le di de comer, lo ayudé por 10 años, pero Dios mío, ¿qué es esto? Él se resintió porque le corregí algo que estaba mal hecho. Entonces decidió vengarse demandándome. Aquella madrugada yo me despierto con un deseo y una oración ferviente y le decía, Dios mío, haz justicia, devuélvele multiplicado todo lo que ha hecho. Esto va a costar como $20,000, un dinero que no tengo, ir a juicios, pero Dios mío, eso es mentira. Lo que él está diciendo es mentira. Y de repente oigo una voz que habla a mi corazón y me dice, bendícelo. ¿Cómo? Bendecir es desearle bien. Pídeme a mí que bendiga a esta persona. Y entonces yo comencé a argumentar con Dios y dije, no, Señor, eso no es justo. Ese día comprendí que perdonar no es justo. Y tampoco perdonar tiene que ver con sentimientos. Nadie siente perdonar. Uno siente cosas como, Señor, que se encuentra el tren de frente, lo despedaza en 1000 pedazos, Dios mío. Eso sí siente uno. Aquella noche comprendí lo que era perdonar. Perdonar es una decisión personal que no tiene nada que ver con lo que el otro hace. Escúchame bien, y es la única forma de sacarme el dolor que llevo por dentro. Cada vez que en las redes sociales de Enfoque a la Familia publico algo como, perdonar no es un favor que yo le hago a alguien más. Perdonar es una libertad que me doy a mí mismo. Todos los corazones heridos comienzan a contestarme, ¿cómo perdonar si fui infiel? ¿Cómo perdonarle el daño que me ha hecho si yo veo a mis hijos sufrir? ¿Cuál es el error de interpretación ahí? Creer que el perdón lo doy cuando la otra persona lo merece. Yo no doy perdón porque la otra persona cambió, me pidió perdón o lo merece. Yo perdono porque es la única forma de sacarme la amargura y el dolor que llevo por dentro. Entonces yo no perdono porque el otro cambió. Porque he escuchado personas decir, si viene, me pide perdón de rodillas, tal vez lo perdono. Porque no sé si lo merece este desgraciado. Entonces ahí uno tiene que decir, si usted no perdona, se llena de amargura y nunca tendrá paz. Escuché a una hija grande decir, a mí no me gusta ir donde mi mamá. Y le dije, ¿por qué? Porque mi mamá comienza a hablar mal de mi papá, diciendo lo que mi papá le hizo hace 30 años y 40 años. Es decir, la mamá vive atrapada hace 40 años atrás. Y los hijos le viven diciendo, pero mamá, papá cambió. No, pero él un día me dijo, y se emborrachó, y no fue al hospital cuando ustedes nacieron. ¿Qué pasa cuando yo no perdono? Déjeme decirle dos cosas que pasan. Uno, usted vive como esclavo de lo que otro hace y no es libre. Dos, usted se quedó atrapado en el pasado. El perdón me permite amar a los que me aman y me permite ser libre del pasado. El perdón no produce amargura, produce paz. Quien no perdona tiene amargura. Entonces usted tiene que entender que tiene que elegir entre la paz o
o la amargura. Le expongo que no es perdonar. No es perdonar, disimular de que no pasó nada, no. Porque pasó, porque me duele, es que tengo que perdonar. Perdonar no es justificar lo que está mal. Lo que está mal y lo que es delito es delito. Perdonar es ir al estrado de testigo sin odio en el corazón. Aquel día que fui al juicio de esta persona, salí del juicio, iba para el aeropuerto y llamo a Helen y le dije, ganamos, mi amor. Y me dice, ¿hubo sentencia? Le digo, no, la sentencia va a ser en unos meses, pero ganamos. Me dice, ¿por qué? Porque pude saludarlo, bendecirlo, mirarle a los ojos y no tengo nada en mi corazón. Ganamos, gané paz, gané libertad, no soy esclavo de nadie más. ¿Se da cuenta? Ese día yo gané. Recuperé lo que nadie puede quitarme. Es la elección de perdonar. Usted tiene que elegir perdonar. Hay un capítulo, tanto en el de regreso a casa como en el lenguaje del perdón, que lo dedico, ¿qué después del divorcio? Cuento la historia de muchos hijos que me escribieron cuando les pedí, donde ellos aman a sus papás a pesar del divorcio, porque los padres decidieron perdonarse y establecer la paz con sus hijos. Note bien lo que dice Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es renunciar al deseo de venganza. Es no aprobar, perdonar no es aprobar lo que estuvo mal, no excusarlo, está mal. No implica pasar por alto las consecuencias legales. Este punto es fundamental. Perdonar no significa que la relación se restablece automáticamente. No. El perdón es el puente que facilita la restauración de la relación, pero toda relación tiene que tener la distancia necesaria para que no nos dañemos cuando estamos juntos. Voy otra vez. El perdón es el primer paso a la reconciliación. Pero debe haber reconciliación cuando hay perdón, pero también hay arrepentimiento de parte de la otra persona y cambio de actitud. ¿Me explico? Por ejemplo, si hay agresión en una familia y hemos recomendado que no vivan juntos porque es una persona que agrede, pero le vamos a recomendar que perdone, no significa que desarrolle el complejo de alfombra y aguante todo lo que la otra persona le hace. No, el perdón me devuelve mi dignidad como persona y puedo defender mi dignidad como persona y puedo establecer un alto para que la otra persona no me agreda. Y si no es saludable volver a vivir juntos, es mejor mantener la distancia prudencial para proteger la vida de mis hijos y mi propia vida. ¿Me explico? Hay reconciliación cuando los dos queremos que haya reconciliación. Cuando fui capaz de reconocer mi error, cuando pido perdón con humildad y me otorgan el perdón. La reconciliación tampoco es en automático, requiere el tiempo necesario para que los corazones se sanen. Pero todo inicia con la decisión de perdonar. El perdón no es negar lo que se ha hecho. Este punto es importante, no es olvidar. Porque en algunos momentos hemos dicho, porque lo dice la Biblia, que el perdón es olvidar. ¿Puede borrar de la mente usted aquel recuerdo? No. ¿Qué significa olvidar ahí? Significa que quedó sin efecto la herida que me hizo. Por ejemplo, ¿recuerdan que el rey David adulteró y mató? ¿Recuerdan eso? Dios le dijo a su hijo Salomón, cuando él iba a tomar el trono, si tú anduvieres por el camino que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. Salomón podía haber dicho, Dios, ¿tienes mala memoria? ¿Olvidaste que mi papá adulteró y mató? No, es que eso fue perdonado.
Y cuando algo ha sido perdonado, aunque uno sabe que ocurrió, no vuelve a tener lugar en el presente. Eso es importante entenderlo. Cuando yo he perdonado y estoy recriminando, no he perdonado. Cuando yo he perdonado, nunca más vuelvo a recriminar lo que pasó hace tantos años porque está olvidado. Olvidado es que ya no tiene peso dentro de mi corazón. Le hago otro examen ahí. Arrastran a la mujer encontrada en el acto del adulterio y la tiran a los pies de Jesús. Todos con la piedra en alto dicen, la ley dice que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús se inclina al suelo y comienza a escribir y les dice, el que esté libre de culpas, que tire la primera piedra. Uno a uno, del más adulto al más joven, fue bajando la mano. Siempre me pregunto, ¿qué habrá escrito Jesús en el suelo? ¿Qué piensa usted? Algunos escritores dicen, los pecados de los que estaban de pie. No. ¿Qué puede escribir un enamorado en arena de la playa? Un corazón, y le habrá puesto, te amo, hija. Y a lo mejor ella dijo, ¿conoces mi nombre? Más de lo que te imaginas. Conozco toda tu historia. Tus pecados te son perdonados. Wow. Yo creo que Jesús se inclinó al suelo para ayudarla a ponerse de pie y le devuelve la dignidad. Entonces ella hace una pregunta. Escucha la pregunta. Señor, si un día encuentro un hombre que me ama, ¿tengo que contarle todo lo que yo era antes? ¿Sí o no? Usted conteste, ¿sí o no? Aló, ¿sí o no? Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que ella era antes fue perdonado. Y Jesús le hubiese contestado, tomé todos tus pecados, los tiré al fondo del mar y ya no te identifican a ti. Lo que tú eres lo que eres ahora a partir de que te he puesto de pie. Eso es perdón. Se llama perdón. Para usted perdonar a otros tiene que pedir a Dios que perdone sus errores, pero sobre todo tiene que recibir el perdón de Dios. Por eso perdonar es desarrollar la habilidad de pedirle a Dios que perdone mi vida. Estaba en Buen Día y me ha alegrado ver al pastor Marcos en Buen Día. Dios quiera puede estar muchas veces en Buen Día porque tenemos que tomar estos espacios para aportar con valores y principios cristianos. Esta mamá llama y dice, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija mayor y a mis otras hijas sí? Llorando. ¿Por qué me cuesta abrazar a mi hija mayor? Qué difícil la pregunta. Yo le pregunto, ¿cuándo nació su hija? Dice, yo era una adolescente cuando quedé embarazada de quien hoy es mi esposo, pero en aquel momento él se fue, me abandonó, años después volvió. Le pregunto a usted, ¿por qué a esta mamá no le cuesta abrazar a la hija mayor? ¿Tiene algo que ver con lo que la hija hizo? No. Tiene que ver con que no se ha detenido a recibir el perdón de Dios por el error que cometió cuando era un adolescente. Si yo no recibo el perdón de Dios, puedo estar castigando a mis hijos, negándoles el amor, y no entiendo por qué. Hoy, el primer perdón que debe recibir es el perdón que viene de la mano del Señor. Por eso Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia, toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con nosotros y perdónense mutuamente. ¿Cómo? Así como Dios nos perdonó a nosotros. Por eso termino amarrando el tema, ¿qué significa perdonar y cómo lo vivo? Número 1, debo de aceptar que estoy herido, que me duele. Lo que me hicieron me duele. Número 2,
Debo decidir perdonar aunque la otra persona no cambie. Esto es clave. No tiene que pedirme perdón para yo perdonarlo. Le doy un ejemplo. Esto lo escuché en un desayuno de hombres de negocios. Él dijo: soy empresario, fui adúltero. Cualquier muchacha bonita que llegaba a la empresa pasaba por mí, me burlaba y jugaba con los sentimientos de los demás. Hasta que un día me dijeron que la chica nueva tenía SIDA y yo caí en pánico porque había estado con ella. Aquella madrugada yo lloraba y lloraba, desesperado, angustiado, pensando qué pasaría conmigo ahora. Y en eso escucho los pasos de mi esposa bajar las escaleras. Y en medio de mi desesperación le confesé la persona que yo era. Y le escuché decir: hace años lo sé, mi amor, y he orado tanto a Dios por esta noche. ¿Cómo puedo ayudarte? Había tanta paz en el corazón de mi esposa que yo caí rendido a los pies del Dios que había transformado a la mujer que era mi esposa. Y clamé a Dios para que viniera a mi corazón. Cuando yo he perdonado, soy capaz de tener compasión hacia la persona que me ha ofendido. Y dijo: lloré en su hombro, le pedí perdón por mis errores y le entregué mi vida a Cristo Jesús esa madrugada. Cuando yo he perdonado, soy capaz de ofrecer mi hombro a quien me traicionó. Debo perdonar por eso, aunque la otra persona no cambie. Perdonar es decidir no guardar rencor, como lo dice 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor. Todos los días, diga conmigo, todos los días, cuando venga el sentimiento de dolor, usted bendígalo. Bendiga a esta persona. En lugar de alimentar el deseo de venganza y la amargura, usted va a comenzar a transformar eso en palabras de bendición y va a decir: no me debe nada. Todo está perdonado. No le tomes en cuenta su pecado, Señor. Eso es perdonar. No me debes nada. Todo está perdonado. Bendígalo. Deséele bien a esta persona. Mi mamá era hija de una de las amantes de mi abuelo y su mamá la regala a una tía. Mi mamá se convierte en madre adolescente, sufre en la niñez, sufre en la adolescencia. Nunca conoció a su mamá. Se casa con mi papá. Mi papá desde los 14 años había salido a trabajar a bananeras y a puertos. Y muchos años le da una vida muy difícil a mi mamá. Ahí nacemos nosotros. Un pastor cruza la calle y le enseña el camino del perdón. Mamá abraza el evangelio y sana su corazón. Nunca nos habló mal de mi papá. Yo tengo el mejor papá del mundo. Tiene 89 años. Mi mamá murió hace 27 años. Yo sé que tengo el mejor papá del mundo desde que soy niño. Y me lo heredó una madre que perdonó. Y porque perdonó, la amargura no alcanzó a la nueva generación. Ese es el milagro más grande. Una vez mi mamá era de Nicaragua, mi papá de Guanacaste. Una vez mi mamá me dice: hijo, vamos a buscar a mi mamá a Nicaragua. Y yo me monté en el auto y en el camino le pregunto: mami, ¿y si encuentras a la abuela?
Porque yo dije, encuentra a la abuela, le da un pescozón y se viene, ¿no? Mamá, ¿y si encuentras a la abuela? Ella me mira y me dijo, con una sonrisa, hijo, si yo encuentro a la abuela y ella sufre, me la traigo a vivir conmigo. Porque mi mamá dijo, porque ella ha de haber sufrido todos estos años pensando que habrá ocurrido con su hija. Y lo único que quiero es encontrar a mi mamá para decirle que estoy bien, que estoy muy bien. Cuando usted ha perdonado, está bien, está muy bien, y ya no tiene que cruzar la calle cuando la otra persona viene. Hasta se la puede traer a vivir a casa. Porque cuando usted ha perdonado, crece, se multiplica la paz, bendice las generaciones que están a su lado. En el nombre de Jesús, pídale a Dios que nos dé un corazón bondadoso. El perdón no es un sentimiento. Yo no siento perdonar, yo siento odio, siento amargura. El perdón es una decisión que tomo y la sostengo en el tiempo hasta que produzca nuevos sentimientos. No es fácil perdonar. Perdonar es repetirme 1000 veces que no me debe nada. Alguien me dijo luego de una prédica como esta, ¿cómo sé que yo he perdonado si todavía me duele? Yo he perdonado cuando decido perdonar y sostenerlo en el tiempo. No significa que deje de doler al principio. Es que un día dejará de doler. Cuando yo sostengo el perdón en el tiempo, el milagro, la consecuencia, el fruto del perdón es que deja de doler y solo queda la cicatriz, pero ya no duele. Cuando mi mamá murió, mi hermano Randall dijo, qué extraño, ¿cómo conociendo nosotros las historias de personas que le hicieron daño a mi mamá? Escucha bien, qué extraño. ¿Cómo es que nosotros conociendo la historia de personas que le hicieron daño a mi mamá, no podemos odiar? Ese es el milagro del perdón. Cuando usted ha perdonado, no solamente libera su alma del dolor del pasado, sino que no pasa el dolor a la siguiente generación y no los convierte en víctima. Termino. Esta hija me llama y me dijo, mi papá y mi mamá se divorciaron hace años, mi mamá no lo ha superado. Mi mamá me maldice todos los días porque voy a tener un hijo. Maldice a mi esposo, dice que todos los hombres son malos. Yo creo que ella quiere que a mí me vaya mal como a ella le fue mal. Y muchas veces tengo que poner tapones emocionales a mis oídos porque la amargura que ella tiene ha comenzado a lastimar lo que pienso sobre mi esposo. Usted tiene que decidir. Aceptar el perdón como la medicina que trae paz al corazón. Aceptar que Cristo vino y descendió y se inclinó a mí para ponernos de pie y perdonar todos nuestros errores. Tomar la decisión de comenzar a perdonar a quienes nos ofendieron, nos abandonaron, nos abusaron o nos hirieron, hasta experimentar la paz o quedarme atrapado en el pasado. Usted decide. El fruto de perdonar es la paz y el no perdonar trae amargura. Por eso yo tengo que decidir. Termino. El objeto del perdón es sanar el alma herida. Ese es el objeto del perdón. El objetivo del perdón es que mi corazón encuentre paz. Por eso el lenguaje del perdón es el amor. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Judas se quita la vida? ¿Por qué se suicida si ya tiene el dinero? ¿Ya le habían dado las 30 piezas de plata? Aquella noche Judas dijo,
al que yo le di un beso, ese es. Se acercó a Jesús, lo besó, como era la costumbre. Judas había estado con Jesús por 3 años. Vio a Jesús caminar sobre el agua, vio resucitar a Lázaro, vio la multiplicación de panes y peces, vio al cojo, al paralítico, al ciego ver. No vio con quién caminaba. Aquella noche, cuando abrazó a Jesús diciendo que Él era, Jesús lo abrazó y le dijo lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, amigo? Y yo creo que eso fue lo que Judas no pudo soportar, que a pesar de la traición, Jesús lo seguía considerando su amigo. El día que yo ame como Jesús ama, me será fácil perdonar. Cierre sus ojos, puestos de pie. Señor, aquí estamos, todos. En muchos momentos hemos sido heridos y lastimados. Y en otros momentos nosotros mismos hemos lastimado. Perdónanos, Señor. Perdóname por las veces que he gritado, que he ofendido. Perdóname por haber dicho una palabra que no he cumplido. Perdóname por el mal gesto. Perdona mis pecados, Jesús. Si necesitas que Jesús perdone tus errores del camino y necesitas decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname. Perdóname porque esto me ayuda a perdonar. Perdóname porque esto trae paz al corazón. Perdóname por el odio, la amargura que he retenido a mi corazón. Perdóname, Jesús. Hoy comienzo a decidir que viviré en paz conmigo mismo y con los demás. Perdono a los que me han ofendido, a los que me han herido. Los perdono en tu nombre. Si usted necesita que oremos por usted, si necesitas decirle: Dios, aquí estoy, dame fuerzas para perdonar, trae paz a mi corazón, trae salud a mi alma. Si necesitas que oremos por ti, si necesitas tomar el paso de perdonar a alguien y de recibir el perdón de Dios, sal de donde estás, sal de la silla donde estás y ven aquí adelante y hagamos de este lugar un lugar donde dejamos las heridas, las traiciones, el enojo, la amargura. Si alguien necesita hacerlo, sal de donde estás y di: ya no más retendré dentro de mí el dolor, la amargura, el resentimiento. Ven adelante, ven bien adelante. Llegó el momento de encontrar la paz, de decirle a Dios: aquí estoy. Llegó el momento de perdonar y de recibir el perdón de Dios. Llegó el momento de decirle: Dios, nada ni nadie me robará el privilegio de vivir en libertad. Si alguien más necesita pasar, dile: aquí estoy, Dios. Te necesito, Jesús. Necesito tu gracia. Necesito tu perdón. Necesito tu fuerza. No puedo en mí mismo. Es difícil para mí hacerlo si no me das fuerza para hacerlo. Hoy dejamos ir la amargura, el odio, el rencor, el resentimiento. No más. No más. Llévate el enojo. Llévate las explosiones de ira, que son dolores reprimidos. Hable con Dios. Si tu hermana, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu amigo está aquí adelante, ven adelante, abrázalo. Si debes buscar a alguien y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, mi amor. Perdóname. Vaya y búsquelo. Y hagamos de este lugar un lugar de encuentro donde nos abrazamos. Si usted está con su esposa, con su esposo ahí en la silla, abrácele, hagamos un pacto de paz entre nosotros. No más gritos que ofenden,
No más palabras que hieran, no más gestos que lastimen, no más, no más. Señor, llévate toda amargura, todo enojo. Padre, perdono en tu nombre. Bendigo a quien se fue. Bendigo su vida. Señor, perdona mis pecados. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mis ofensas. Perdóname, Dios. Ayúdame a experimentar la paz que trae perdonar. Dame la valentía, Jesús, para retener el perdón hasta que se sane la herida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Si hay alguien aquí adelante que merece tu abrazo, pasa. Si hay alguien a tu lado a quien debes buscar para orar, para abrazar, aunque no sepas qué decir, simplemente abraza y bendícele en el nombre de Jesús.